Dicen que en los campos olvidados de la Edad Media hubo un guerrero que jamás cayó. Lo atravesaron las lanzas, lo quemaron los reyes, lo enterró la iglesia, y aún así volvió a levantarse. Su nombre fue borrado de todos los libros, pero su sombra sigue cabalgando en las noches sin luna. Algunos aseguran haberlo visto entre las ruinas, otros dicen que aún se escucha el galope de su caballo cuando la guerra está por comenzar. Porque hay batallas que no terminan y guerreros que nunca mueren. Amaneció rojo, no por el sol, sino por el polvo mezclado con sangre que flotaba como un velo sobre las colinas. Yo era el heraldo del conde de Montreuil y llevaba la cuenta de los vivos, con la misma pulcritud con la que se cuentan monedas. Aquella mañana, en el valle de Saint-Loup, vi nacer al mito que después borrarían de los libros y del cual hoy solo quedan susurros. El caballero que no murió. Lo vi llegar tarde al campo, montado en un alazán oscuro, la armadura remendada con placas de distintos señores, sin colores, sin blasón. Nadie sabía su nombre. Algunos lo llamaban Hijo del Trueno, otros el Peregrino. Yo anoté, caballero sin enseña. Cuando desmontó, clavó su espada en la tierra como quien planta un estandarte invisible y miró al cielo con la serenidad de quien ya ha hecho las paces con Dios o de quien lo ha desafiado demasiado. Las tropas se alinearon. Del otro lado, un señor bretón con fama de cruel encendió las primeras antorchas. El viento las inclinó hacia nosotros como si el fuego nos señalara. Tocaron los cuernos. La primera carga fue un choque de hierro y fe. Yo perdí de vista al caballero. Luego lo vi. Avanzaba a pie, sin prisa, como si las lanzas no fueran para él. Un venablo se clavó en su costado. Otro le atravesó el muslo. Cayó de rodillas, besó la tierra y el polvo se le pegó a la sangre como harina a una herida. «Está muerto», dijo alguien a mi lado. No lo estaba. Se incorporó con un gesto lento, retiró el venablo del muslo y lo lanzó de vuelta. El bretón que reía dejó de hacerlo. El caballero siguió caminando y cada paso parecía pesarle menos, como si hubiera dejado algo en el suelo. Miedo, dolor, vida. Una lanza rival le perforó el cuello entre babera y gorjal. Vi el chorro oscuro, oí el gorgoteo. Cayó otra vez. Esta vez boca arriba, mirando un cielo que por un instante se abrió entre las nubes. «Ahora sí», murmuré. Entonces ocurrió. El aire cambió de tono, como una cuerda afinándose. Las campanas del pueblo, lejos, dieron un tañido sin manos. El caballero expiró, y sin embargo respiró. No fue un milagro ruidoso, fue una corrección silenciosa del mundo. La sangre dejó de manar. El cuello, atravesado, se cerró con la timidez de una flor nocturna. El caballero se sentó, palpó la herida inexistente y sonrió como quien reconoce un viejo hábito. Se levantó por tercera vez, no gritó, no invocó a santo alguno, avanzó. Donde su sombra caía, los hombres retrocedían un paso, no por piedad, sino por instinto. Lo golpearon con mazas, lo aplastaron contra escudos, lo derribaron. Siempre volvía. Algunos juraron que oyeron un segundo galope sin caballo. Otros vieron al caballero caminar sobre lanzas rotas como sobre tablas de un puente. El bretón ordenó prenderle fuego. Lo cubrieron con aceite. Las llamas lamieron el acero, treparon, cantaron. Yo me quité el yelmo para no oler el metal cocido. Cuando el humo cedió, él seguía allí, ennegrecido, de pie, con los ojos más claros que antes. La batalla terminó no con victoria, sino con rendición del rumor. Los hombres empezaron a hablar en voz baja, a santiguarse sin cruz.
Yo me acerqué con mi libro de batalla. «¿Nombre?», pregunté. Me miró con cansancio, como si mi pregunta fuese la más antigua de sus condenas. «Los nombres se mueren», dijo. Yo todavía no. Escribí «El Caballero Inmortal», y desde ese día toda muerte que lo buscó aprendió el camino de regreso, porque allí en Saint-Loup no ganó un ejército, ganó el tiempo, y eligió un hombre para no pasar. Cuando cayó la noche después de aquella batalla, el aire olía a hierro viejo y a promesa rota. Los sobrevivientes bebían vino agrio y evitaban mirarlo. Yo lo observaba desde lejos. El caballero limpiaba su espada con un trozo de tela carbonizada sin expresión. No parecía orgulloso, tampoco dolido, solo cansado. El conde quiso celebrarlo, llamarlo milagro. Él negó con la cabeza. «No alabéis a Dios por esto», dijo. «Ningún Dios querría un siervo que no puede morir». Lo sentí más humano en esa frase que en toda la masacre. Al amanecer partió sin rumbo. Yo lo seguí, empujado por una curiosidad que olía a pecado. Caminamos días por caminos donde la peste aún humeaba y los lobos recogían lo que la guerra olvidaba. En cada aldea, la misma historia. Alguien enfermo tocaba su armadura y sanaba, pero otros 3 caían al suelo sin alma. El caballero no hablaba, solo anotaba nombres en una tablilla de madera que colgaba del cinto, como si contara sus propias víctimas. Una noche de tormenta. Buscamos refugio en una ermita. El sacerdote, viejo y ciego, palpó el aire hasta tocar el metal de su coraza y se estremeció. «Tu alma no está en tu cuerpo, hijo. Está afuera, buscándote». El caballero no respondió. Desenvainó su espada y la miró bajo el relámpago. La hoja brillaba demasiado. «¿Y si ya no hay alma que encontrar?», susurró. El sacerdote tembló. «Entonces no eres hombre, eres recuerdo. Y los recuerdos no descansan. Cuando dormí esa noche, soñé con un campo de batalla sin cielo y con él clavando su espada una y otra vez en la tierra, intentando enterrarse a sí mismo. Desperté y el lecho estaba vacío. En la puerta, una marca reciente, 3 círculos concéntricos grabados con el filo. No lo vi durante años, pero los rumores crecieron como la hiedra. Decían que lo habían quemado en Rouen, decapitado en Poitiers, arrojado a un pozo en Navarra. En cada lugar, la misma postdata: el cuerpo desapareció. Y yo comprendí que lo suyo no era un don, sino un castigo, porque la inmortalidad, en el fondo, es solo una forma más lenta de morir. Los años se deslizaron sobre la historia como polvo sobre una tumba abierta. El caballero desapareció de los registros, pero su sombra empezó a multiplicarse en los relatos de cada guerra que azotó Europa. En las cruzadas, los soldados hablaban de un hombre que nunca dormía, que se lanzaba solo contra el enemigo y siempre volvía cubierto de sangre ajena y propia. Lo llamaban el peregrino sin rostro, porque su casco jamás se abría, ni siquiera para recibir el pan de comunión. En Tierra Santa, los templarios lo vieron cabalgar entre columnas de fuego durante la toma de Jerusalén. Juraban que su caballo no dejaba huellas y que donde caía su espada, la tierra no daba hierba jamás. En la peste negra, un monje anotó en su diario que un guerrero encapuchado recorría los pueblos llevando un estandarte blanco. Decía que era enviado de Dios y que curaba con la punta de su espada. Pero los que tocaban aquella hoja morían en 3 días con los labios sellados. Los campesinos lo llamaron el Santo de Hierro y lo temían más que a la enfermedad. Los siglos pasaron y con ellos las coronas. En cada generación, un testigo afirmaba haberlo visto. En la Guerra de los 100 años, un cronista inglés registró que durante la batalla de Crécy, un caballero solitario se interpuso entre 2 ejércitos y por un instante ambos bandos dejaron de luchar. Luego desapareció, dejando solo
el eco de un relincho. Cuando el tiempo se volvió pólvora en los campos de Italia, los artilleros franceses contaban de un soldado que no sangraba. Decían que una bala lo atravesó y que, al caer, el agujero se cerró con un brillo azul, como si el fuego hubiera aprendido a obedecerlo. Los inquisidores lo buscaron. Un anciano de Burgos, antes de morir en la hoguera, confesó haberle dado refugio. «No es humano», dijo entre llamas. «Es el recuerdo del pecado de Adán, caminando para que no olvidemos que la muerte es un privilegio». Tennyson, Alemania, un grabado de 1521, muestra a un hombre de armadura oscura con una inscripción en latín: «Qui non moritur, non redimitur». El que no muere no se redime, y aún así, siglos después, seguía vagando. Su espada, oxidada y pulida 1000 veces, era ya una extensión de la eternidad. Los pocos que lo encontraron aseguraban que su voz sonaba como metal al enfriarse, fría, quebrada, cansada. No pedía ayuda, solo preguntaba siempre lo mismo: ¿cuándo termina? Pero nadie tenía respuesta, porque nadie comprendía que el castigo de un inmortal no es no morir, sino seguir recordando todo lo que ya no existe. Nadie recuerda cuándo ni con quién comenzó su condena, pero en algún punto del pasado, el caballero debió arrodillarse ante algo que no era ni hombre ni Dios. Los antiguos manuscritos que sobrevivieron a las guerras de los templarios hablan de un juramento pronunciado en un campo de ruinas, durante una noche en la que el cielo se abrió como una herida. Un canto anónimo, conservado por monjes celtas, menciona: el guerrero sin nombre ofreció su alma al cielo para detener la guerra, pero el cielo no respondió. Solo el abismo lo escuchó. Cuentan que el caballero, viendo morir a su hermano entre sus brazos, alzó su espada al firmamento y gritó: «Toma mi vida, pero detén esta locura». Y algo respondió. No fue una voz, sino un silencio tan denso que cortaba el aire. La tormenta se detuvo, los hombres se congelaron en medio del combate y una sombra tan brillante que hería los ojos descendió sobre él. Le ofreció un pacto: tu carne no caerá, tu sangre no se secará, pero por cada vida que tomes recordarás su último suspiro. El caballero aceptó, creyendo en la promesa de redención, pero el juramento no vino de lo alto, vino de abajo. Desde esa noche no volvió a dormir. Sus sueños se llenaron de voces, miles de ellas, los gritos de todos los que había matado, repitiendo eternamente la misma palabra: recuerda. Los templarios lo descubrieron años después, escondido en una cueva de piedra negra, rodeado de cráneos. Había grabado en las paredes una frase, repetida 100 veces: la inmortalidad es la muerte que no termina. Intentaron destruirlo. Lo ataron a una cruz de hierro y lo dejaron bajo el sol por 7 días. El octavo lo encontraron de pie, sin cadenas, con los ojos completamente blancos. Solo dijo una cosa antes de desaparecer: ya no sirvo a Dios, ni al infierno, solo al pacto. Los años lo borraron de los registros, pero el eco de su juramento quedó en los rituales prohibidos, en los grimorios que mencionan a los inmortales del hierro, un linaje de guerreros malditos que no pueden morir hasta pagar la deuda que el primero contrajo. Y así su condena se convirtió en herencia. Cada guerra lo llama, cada batalla lo despierta, porque donde el acero canta y la sangre arde, el pacto aún escucha. Dicen que el tiempo borra todo, pero hay heridas que el tiempo solo aprende a esconder. Pasaron siglos desde su pacto. Las ciudades crecieron sobre los campos donde él sangró. Los templos se alzaron sobre sus huellas, y aún así, el eco de su paso nunca dejó de oírse. En el siglo XVII, cuando la Inquisición extendía su sombra sobre Europa, un grupo de monjes en Navarra
comenzó a registrar apariciones de un caballero desconocido. Vestía armadura negra, pero no llevaba escudo. Su espada, dicen, ardía con una luz interior y sus ojos reflejaban el cansancio de 1000 inviernos. Una noche, el inquisidor mayor, Fray Alonso de Segovia, encontró al forastero frente a una hoguera de herejes. El caballero observaba el fuego sin miedo. «¿Quién eres?», preguntó el fraile. «Un error que se niega a ser olvidado». «¿Por qué no huyes del fuego?». «Porque el fuego me conoce». Lo apresaron, creyendo tratarse de un demonio. Lo llevaron encadenado a un monasterio de piedra, donde los inquisidores lo torturaron buscando confesión. Pero él no gritó, ni una sola vez. El escribano que documentaba los interrogatorios anotó un hecho inexplicable. Cada herida que le infligían desaparecía minutos después. Y cuando un monje tembloroso le preguntó cómo era posible, el caballero respondió: «Porque aún no me han matado como debe ser». El rumor llegó a Roma. El Vaticano envió un emisario con órdenes de trasladarlo. Pero al llegar, las celdas estaban vacías. Solo quedaba una mancha de hierro sobre el suelo en forma de cruz. Semanas después, los aldeanos juraron ver a un hombre de armadura oscura cabalgando por los caminos de Castilla, siempre al caer la noche, siempre en silencio. Donde pasaba, las lámparas se apagaban, los perros aullaban y los enfermos despertaban llorando, diciendo haber soñado con una batalla interminable. El inquisidor Fray Alonso escribió antes de morir: «He visto al caballero inmortal. No es un hombre, no es un demonio, es la penitencia de la guerra encarnada. Y cada vez que el mundo vuelve a odiarse, él regresa». Desde entonces, su figura se convirtió en un presagio. Donde hay guerra, alguien asegura verlo. Entre el humo y las ruinas, una sombra montada avanza lentamente, sin heridas, sin bandera. Los soldados lo llaman de muchas formas: el eterno, el maldito, el testigo. Pero todos coinciden en una cosa: cuando su galope se escucha, la guerra aún no ha terminado. Los siglos giraron como ruedas de hierro y el mundo cambió de armaduras a uniformes, de espadas a fusiles. Pero la muerte seguía siendo la misma. Con la llegada de las grandes guerras, la figura del caballero inmortal volvió a aparecer entre trincheras y ruinas, como un eco imposible del pasado. En 1815, durante la batalla de Waterloo, varios soldados prusianos registraron en sus diarios la visión de un jinete solitario cruzando el campo cubierto de humo. Montaba un caballo oscuro, su armadura brillaba bajo la lluvia y su capa no ondeaba aunque el viento soplara con fuerza. Un oficial inglés aseguró que una bala de cañón lo atravesó por completo, pero siguió avanzando. Cuando la batalla terminó, el cuerpo del hombre y del caballo no estaban. Solo hallaron una huella profunda, como si algo pesado se hubiese hundido en la tierra y desaparecido. Un siglo después, en la Primera Guerra Mundial, los informes de soldados franceses en Verdún hablaban de un hombre de hierro que aparecía entre la niebla justo antes de cada bombardeo. Decían que su espada relucía como fuego bajo el gas tóxico y que donde él pasaba, las balas fallaban. Algunos lo siguieron creyendo verlo del lado enemigo, otros juraban que los salvaba. Nadie coincidía en sus colores, pero todos recordaban sus ojos, claros, fríos, cansados. Un médico de campaña escribió en su diario: «Lo vi después de una explosión. Entre los cuerpos y el barro, un caballero antiguo caminaba, intacto. Cuando lo llamé, se detuvo y dijo: otra vez los mismos gritos, luego desapareció con el humo». Durante la Segunda Guerra Mundial, las leyendas se repitieron. Los prisioneros del Frente Oriental contaban que un hombre acorazado caminaba entre los escombros de Stalingrado. Los alemanes lo llamaban Der ewige Ritter, el caballero eterno. Los soviéticos, el espectro del hierro. Un comandante escribió:
No luchaba, solo miraba. Cada vez que alguien lo veía, moría alguien más al instante. En Normandía, en 1944, un piloto estadounidense reportó haber visto desde el aire a un soldado medieval en la playa mirando hacia el mar. Pensó que era locura del cansancio. Pero la fotografía de su cámara, rescatada años después, mostraba una figura oscura de pie entre los cuerpos, imposible de identificar, sin sombra bajo el sol. Y así, guerra tras guerra, siglo tras siglo, la figura del caballero reaparecía como si el tiempo no pudiera descartarlo. Algunos decían que venía a recordar a los hombres que la guerra nunca cambia, otros que era el precio del pacto eterno. Un historiador del Vaticano escribió en 1957: si es verdad que existe un ser que no muere, entonces no hay mayor castigo que ser testigo de todas las guerras y no poder detener ninguna. Aún hoy, entre los soldados que regresan de lugares donde nadie debería vivir, hay quien jura haber visto a un hombre solitario caminando entre el humo, sin rostro, sin nombre, solo una espada brillante colgando de su mano. Y cuando alguien pregunta quién era, siempre hay uno que responde en voz baja: el caballero inmortal. Llega un punto en que incluso la eternidad se vuelve pesada. El caballero había visto al mundo renacer y morir en ciclos interminables. La pólvora se convirtió en fuego eléctrico, las armaduras en acero, las espadas en misiles, y aún así el dolor seguía igual. Cada siglo lo encontraba más cansado. Ya no hablaba, apenas respiraba. Su carne no envejecía, pero su mirada sí, llevaba siglos de tristeza acumulada. En los albores del siglo XXI apareció en los desiertos donde el mundo volvía a arder. Los soldados lo veían entre las dunas, moviéndose sin dejar huellas, observando los bombardeos como quien ve arder una vieja herida. Un teniente escribió en su informe: no sé qué era, estaba de pie sobre una colina sin casco, el rostro blanco bajo la luna, no se movió cuando cayeron las bombas. Cuando todo terminó, seguía allí, mirándonos. Pero esta vez algo había cambiado. Por primera vez en 1000 años el caballero sintió miedo. El aire, el cielo, el suelo, todo vibraba con el mismo pulso que él, como si el mundo entero compartiera su condena. Comprendió entonces lo que nunca quiso aceptar: su inmortalidad no era un regalo del abismo, sino una llave. Mientras él viviera, la guerra no terminaría. El pacto que lo sostenía era el mismo que mantenía vivo al conflicto. Él era el guardián, pero también la prisión. Una noche, en las ruinas de una ciudad sin nombre, vio el reflejo de su rostro en el acero de su espada. Ya no era humano, era memoria, una cicatriz viva en el cuerpo del mundo. Cayó de rodillas y habló al cielo, por primera vez en siglos: si mi muerte trae la paz, llévame. Por fin, el viento se detuvo, el polvo cayó como nieve, y una voz antigua, fría como la piedra, respondió desde dentro de él: el fin de la guerra es el fin del mundo. Si mueres tú, todo dormirá contigo. El caballero alzó la vista y vio la verdad. En el horizonte, miles de figuras armadas, reflejos de sí mismo, marchando en silencio. Cada una era una guerra, cada una era un recuerdo. Y comprendió que el día que su corazón dejara de latir, también el mundo se apagaría. Desde entonces, vaga por las ruinas, evitando morir, porque su muerte sería el cierre del tiempo. Algunos aseguran haberlo visto últimamente, de pie entre las ciudades devastadas, con su espada apoyada en el suelo, mirando el amanecer con tristeza, como si esperara no el fin del mundo, sino el valor para terminarlo. El día que tanto temía llegó sin estruendo. El cielo no ardía, ni los mares rugían. Simplemente amaneció. Un amanecer distinto, más pesado, como si el sol tuviera miedo de salir.
El caballero se hallaba en lo alto de una montaña cubierta de ruinas. A sus pies, el mundo callaba. No había guerras, ni ejércitos, ni plegarias, solo silencio y cansancio. Llevaba siglos evitando ese momento. Sabía que su muerte sería la última batalla del mundo, que el hilo que unía su corazón al del tiempo se rompería con su último suspiro. Miró su espada, vieja como el primer juramento. La hoja ya no brillaba, respiraba. Dentro de ella podía oír los ecos de todas las guerras que había presenciado. El choque de lanzas, el llanto de madres, la plegaria ahogada de los que morían en nombre de algo que no entendían. Cayó de rodillas. Por primera vez lloró. Sus lágrimas eran negras como el hierro. El pacto seguía vivo dentro de él, una voz antigua que susurraba: mientras tú respires, el mundo recordará cómo pelear. Entonces lo comprendió. Si moría, el mundo dormiría en paz, pero el precio sería el olvido. Ningún nombre, ningún amor, ningún recuerdo sobreviviría. El silencio absoluto, la paz más cruel. Se levantó. El viento le trajo el eco de siglos, sus propios pasos sobre los campos de Saint-Loup, las voces de aquellos a quienes había salvado y condenado, y en medio de todo, una más suave, una de mujer, la única que alguna vez amó y perdió. No naciste para morir, sino para recordar. El sol asomó entre las nubes y el caballero, por primera vez, sonrió. Clavó la espada en la roca, hundiendo el acero hasta que la tierra entera vibró. El cielo se abrió, el mar se detuvo, el tiempo contuvo la respiración. La voz del pacto rugió desde las profundidades. ¿Renuncias a tu libertad? Renuncio a mi descanso. ¿Aceptas seguir siendo el testigo del dolor humano? Sí, porque el que olvida, repite, y el sol estalló en luz. Cuando los rayos se apagaron, solo quedaba la espada, clavada en piedra, y el eco lejano de un caballo galopando hacia el horizonte. Desde ese día, el mundo siguió girando, con guerras, con paz, con amor y olvido. Y en cada amanecer, cuando el sol se asoma sobre los campos donde aún se pelea, un reflejo dorado cruza fugazmente el horizonte. Algunos dicen que es un truco de la luz. Otros, que es el alma de un hombre que no quiso dejar morir al mundo. El caballero inmortal no murió. Eligió seguir siendo el guardián del amanecer. Y mientras haya memoria, mientras alguien recuerde su nombre sin nombre, la humanidad seguirá viviendo. Si has llegado hasta aquí, eres parte de los que todavía recuerdan. Dime en los comentarios, ¿crees que el caballero sigue entre nosotros o finalmente encontró descanso? Suscríbete a Historia. Oculta y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos, porque hay historias que no terminan, solo esperan ser recordadas.